Muy bien, buenos días. Aprenda su cámara. A ver. Viana, Johan, Villanueva, Torres, Dionisio, Chambi, Hidalgo, Mirabal, Ramírez, Valderrama, Zapata, Laos, Monjoy. A ver. Muy bien, buenos días. A ver, esperamos un minuto ya. A ver, ¿cuántos hay? A ver, ya creo que están todos. A ver, un momento. A ver, esperamos un minuto ya. Muy bien, el tema de hoy es prácticamente, ¿qué dice ahí en la pantalla? ¿Qué dice en la pantalla? Pecado. El pecado. No, ¿ya? Sí, muy bien, el pecado, ¿ya? Mayormente del pecado vamos a hablar de sus clases, de cómo mayormente está formado, de cómo mayormente está estructurado, ¿sí? Estructurado, ¿ya? Mayormente, a ver, cuando hablamos de pecado viene del término peccatum, ¿ya? Del latín peccatum, ¿sí? A ver, ¿quién está escribiendo por acá? Gambacho, dice, ¿no? Profes. Muy bien. ¿Ya? Mayormente viene a ser una... A ver, prendan su cámara, ¿ya? Porque antes mandaron al WhatsApp con las cámaras apagadas del otro salón, dos jovencitos, ¿ya? ¿Sí? No va a ser que sucede con lo mismo. Mandan y entran y hacen la captura de pantalla. Mandan al WhatsApp diciendo que tal jovencito está apagado su cámara. ¿Ya? Ahorita yo también voy a aprender. A ver, Zapata, tu cámara. Muy bien. Mayormente, cuando nosotros hablamos de pecado, vamos a hablar de transgresión, ¿no? ¿Por qué decimos transgresión voluntaria y consciente de la ley divina? Transgredimos a Dios, transgredimos prácticamente una transgresión voluntaria. A veces mayormente lo hacemos pensando. Mayormente lo hacemos prácticamente, ¿no? Sabiendo que eso está mal, actuamos. Sabiendo que eso está mal, lo llevamos a las acciones. Transgresión voluntaria. O a veces también actuamos, pero no sabemos qué daño podemos causar a nuestro compañero, qué daño podemos causar a nuestra compañera, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ofendo a mi compañera, ofendo a mi compañero, me estoy yendo contra la ley divina. Me estoy ofendiendo a Dios. ¿Sí? Estoy ofendiendo prácticamente a la Santísima Trinidad, ¿no? A la Santísima Trinidad, ¿ya? Prácticamente cuando hablamos de la transgresión, estamos hablando, muchas veces el ser humano actúa pensando, actúa meditando y actúa mayormente ¿no? Razonando, ¿ya? En la teología moral se le considera un acto malo, ¿no? En la teología moral, ¿ya? En la teología moral, ¿sí? Un acto malo o la omisión culpable o un acto bueno obligatorio, dice, ¿no? ¿Por qué lo pueden, mayormente, por qué lo pone un acto malo, ¿no? Porque mayormente nos aleja de la presencia de Dios, nos aleja mayormente de la voluntad divina, mayormente nos aleja del paraíso, del reino de Dios, del reino de los cielos, ¿no? Del reino de los cielos.
Y el pecado mayormente te hace sentir culpable en todo momento, te hace sentir culpable, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Que el mejor juez que mayormente te va a condenar, te va a echar la culpa, es mayormente de, ¿no? A ver, ¿no? Tu alma, ¿no? Tu espíritu, ¿no? ¿No? Que te va a ayudar a discernir, ¿no? ¿Qué cosas estás actuando mal? ¿Qué cosas prácticamente estás haciendo mal, ¿no? Por eso dice, el pecado es una acción culpable, ¿no? De la culpa, ¿ya? Por extensión se denomina pecado todo aquello que se aparta de lo correcto, ¿ves? Que se aparta de los caminos de Dios, que se aparta de los caminos de Dios, ¿sí? Que se aparta de los caminos de Dios, ¿ya? El pecado te lleva a la mentira, te lleva a la mentira. Si tú caes en un pecado leve, en un pecado que prácticamente para ti no sientes culpa, ese pecado te va a ir arrastrando. Prácticamente se va a volver una cadena, se va a volver una cadena en la cual tú no vas a poder salir, vas a necesitar ayuda, vas a necesitar, se puede decir, ¿no? Una ayuda espiritual de un sacerdote, de una religiosa. ¿Quién te ayuda a salir de esto? Yo he visto muchos casos, chicos, ¿ah? De su edad, ¿ah? De su edad, jóvenes que prácticamente han estado en los retiros, jóvenes que no podían salir de las pornografías. ¿Por qué? Porque se había vuelto una adicción en ellos. Jóvenes que no han podido salir de la mentira. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una adicción de ellos. Jóvenes que prácticamente calumniaban, ya se había vuelto una adicción en ellos. Yo te digo así en caso, ¿no? Yo trabajo con jóvenes, ¿no? Y cuando asisto al retiro con ellos se quiebran, lloran profundamente, desconsoladamente lloran, ¿ah? Como estarían llorando de niños de su edad y de colegios igual que ustedes, ¿ah? Particulares, ¿ah? Se quiebran totalmente, ¿no? Porque han ofendido a mamá, porque han ofendido a papá, ¿no? Han ofendido a su hermano, a su hermana. Y ellos me decían, profe, yo me siento, por ejemplo, te cuento un caso, ¿no? El año pasado, cuando yo di este tema a los alumnos de cuarto de secundaria, profe, me dice, ¿cómo yo puedo hacer si yo he ofendido a mi compañera de salón, de su propio colegio de ustedes? No encuentro, no puedo dormir hace una semana porque le ofendí de feo. Tu propia conciencia es el que te juzga. Si tú cometes un delito, tu propia conciencia es el que te presiona ahí para que tú vayas y le pidas perdón. Tú vayas y le pidas perdón. Por eso te digo, chicos, ¿ya? El pecado es algo que nos aparta totalmente de la presencia de Dios. Nos aparta totalmente de la Santísima Trinidad. Nos aparta, nos aparta. Mayormente cuando los griegos pecan, chicos, en la religión griega, los griegos lloran desconsoladamente. ¿Ah? ¿Por qué? Para los griegos, a mí me gusta ver muchos documentales. Ustedes vean History, Discovery, pasan de las religiones, pasan de Jesús, cómo era antiguamente, todo pasan. ¿Ah? Me gusta ver esos programas, Discovery, no documentales. Para los griegos, chicos, cuando ellos pecan, dicen que se alejan de Dios. ¿Por qué? Para ellos la meta y el objetivo es llegar a la presencia de Dios y convertirse en santos. Todo griego, desde pequeño, ya piensa en convertirse en santo. Todo griego, ¿ah? Y cuando ellos pecan y ofenden a Dios, dice, lloran desconsoladamente. Se van de su casa, lloran,
hacen campamentos de meditación para que Dios los pueda perdonar. Y al mes vuelven arrepentidos y se van a confesar. Se van a confesar, ya sea ¿no? Con un pastor, a la religión que ellos pertenecen. ¿Sí? Que ellos pertenecen. Por eso dice, ¿no? Cuando ellos pecan, dice que prácticamente se alejan de Dios, lloran desconsoladamente porque para ellos llegar al cielo es una meta, llegar a un objetivo que se ponen desde niños, ¿no? Que se ponen desde niños. Muy bien, mayormente cuando también hablamos de pecado, vamos a hablar de sus clases, ¿ya? Pero antes de entrar a sus clases de pecado, vamos a ver qué nos dice la tradición judio-cristiana. Se refiere prácticamente a los judíos que habían sido liberados por Moisés, ¿no? De la esclavitud de Ramsés, del faraón, ¿no? Su Biblia de ellos era el Tajat, donde están estatutos, leyes, todo que tenían que cumplir, pero todo sacado del Antiguo Testamento. Todo sacado del Antiguo Testamento, ¿ya? Aún hoy para el judaísmo no existe un pecado genérico a manera de naturaleza subyacente, ¿no? En los actos del hombre, sino solo transgresiones objetivas y concretas. Mayormente, chicos, cuando tú pecas, acá dice pensamiento, intención de corazón, ¿ves? Cuando tú pecas, piensas. Y ese pensamiento te va a llevar a la acción. Ese pensamiento te va a llevar prácticamente a cometer un delito. Es así, chicos. Por eso San Pío de Pietrelcina, ¿no? Decía, ¿no? La persona que mayormente quiere estar en la presencia de Dios, tiene que mantener su mente ocupada. Si la persona está ocioso, sin hacer nada, el demonio le va a atacar para que peque. El demonio lo va a atacar para que peque. San Pío de Pietrelcina, un gran santo franciscano. Yo te cuento un caso mío, ¿ah? Una experiencia. Este tema lo voy a contar con experiencias mías. Yo, por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, 6:30 me voy a correr por Huánuco. Tenemos un grupo de amigos y amigas, nos salimos a correr de acá del barrio. Nos vamos a correr hasta las 7:15. 7:15, ¿ah? A las 7:15 estoy en mi casa, me arreglo, ¿no? Tomo mi desayuno y a las 8 estoy entrando en clase, ¿no? Hasta las 2:30. Hasta las 2:30. De las 2:30, una prácticamente almuerzo, a la 1:30 hasta las 3 estoy viendo televisión un rato, estoy viendo no noticieros, estoy viendo documentales, ¿no? Y a las 3 me voy al Santísimo. A veces me voy a la catedral o a veces pido permiso para estar a solas con el Santísimo Sacramento en San Francisco a solas, ¿no? Estoy hasta las 4, 4:30 o 5 máximo. A las 5, mayormente, ¿no? Vengo, estoy en casa, me pongo a leer un libro, o bien hago capacitaciones, ¿no? Virtuales, capacitaciones virtuales, ¿no? A las 7, a veces me pongo a jugar play con mis sobrinos, ¿no? A veces prácticamente tenemos reuniones entre amigos, ¿no? ¿No? Y a las 8 mayormente, ¿no? Estoy haciendo una segunda especialización, ¿no? Con mi carrera, una segunda especialización virtual hasta las 10 de la noche. Mi mente prácticamente está ocupado en otras cosas. No tengo necesidad de pensar. Eso es lo que decía San Pío de Pietrelcina. Si no quieres que el diablo te ataque, haz otras cosas.
Mantén tu mente ocupado. Mantén tu mente ocupado. ¿Sí? Mantén tu mente ocupado. Los sábados, mayormente los sábados me voy a hacer trabajo pastoral. Me voy a la unión. Me voy a evangelizar con algunos amigos, con algunos sacerdotes, o me voy a Chavinío los sábados. Por eso a veces cuando me escriben, la señal no entra a Chavinío muchas veces, ¿no? Estoy hasta el día domingo en Chavinío hasta 5 o 6 de la tarde que estamos aquí en Huánuco, ¿no? 5 o 6 de la tarde en Chavinío. Allá dormimos, allá comemos, ¿no? 2 días, ¿no? Sábado y domingo, ¿ya? Por eso la mente hay que mantener ocupado, chicos. Eso es lo que decía San Pío de Pietrelcina, ¿no? Si no quieres que el diablo te ataque, mantén tu mente ocupado y no caerás en pecado. Y no caerás en pecado. Muy bien. Mayormente, ¿quién cometió el pecado original, chicos? A ver, ¿quién cometió? ¿A quién se les dijo que eran nuestros primeros padres? ¿Ah? Adán y Eva. Adán y Eva, muy bien, Adán y Eva, ¿ya? Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva mayormente han sido nuestros primeros padres, ¿ya? Adán y Eva, ¿sí? A ver, Adán y Eva. A ver, un momento. Adán y Eva. Adán y Eva prácticamente estaban prohibidos de comer el fruto prohibido, la manzana. Y Eva le hace pecar a Adán. ¿Por qué? Porque el demonio le había dicho, ¿no? Si tú comes de ese fruto prohibido, si tú comes de esa manzana, serás como Dios. Tus ojos se van a abrir como Dios. Y Dios al ver esto, lo expulsó a Adán y Eva del paraíso. ¿Y qué dijo, no? Desde ahora el hombre aprenderá a ganarse la vida con el sudor de su frente. Con el sudor de su frente, ¿ah? Con el sudor de su frente. ¿Sí? Con el sudor de su frente. ¿Ves? Adán y Eva. Con Adán y Eva comienza prácticamente el pecado original, ¿ya? Esta naturaleza pecaminosa del hombre afecta tanto sus actos como sus pensamientos, ¿ves? Yo pienso antes de actuar. Es así, el pecado. Si yo quiero hacer daño a una persona, ya primero lo he pensado, de cómo atacarlo, de cómo hacerle daño, de cómo humillarlo, lo he pensado. Si tú ya pensaste eso, ya cometiste pecado inmortal, pecado mortal, chicos, ¿ah? Muy bien, por lo tanto, solo mediante la sangre de Jesús, muy bien, eso mayormente lo que decía, ¿no? ¿No? Por Dios, por un hombre vino el pecado, se refería a Adán y Eva, pero por otro hombre vendrá la salvación, que es Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos, para convertirnos y prácticamente a darnos a conocer quién era Dios y así arrepentirnos de nuestras maldades, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros actos malos. Tenemos que arrepentirnos. Cuestión de fe, ¿ah? Cuestión de fe. ¿Qué pasa, chicos, si yo no me arrepiento? ¿Qué pasaría si yo no me arrepiento de mis actos? ¿A dónde para? A dónde iría a parar? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿A dónde iría a parar? ¿Ah? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Nadie? Iría a parar al infierno, chicos. Todos los que están alejados de la presencia de Dios se irán donde está Lucifer, Satanás y sus ángeles de él. Porque el pecado es una rebelión contra Dios. Es una rebelión contra Dios, ¿ya? Muy bien. Seguimos. La Biblia y la tradición eclesiástica, cuando yo hablo de eclesiástica, se refiere prácticamente a la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia, ¿ya? Se refieren a las diferentes clases de pecados. Hay 4 clases de pecados, 4 clases, ¿ya? El pecado general que mayormente cometemos todos, ¿no?
consiste en la transgresión libre y deliberada de la ley de Dios. Cuando yo no creo en los mandamientos, por ejemplo, es un pecado general. Cuando yo violo uno de los mandamientos de Dios, por ejemplo, de los 10 mandamientos, yo uno no cumplo. Un ejemplo, ¿ah? Ir a misa. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy yendo contra la ley de Dios. Yo de los 10 mandamientos no cumplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Te insulto. Estoy yendo contra la ley de Dios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, no? De los mandamientos. Yo no cumplo uno, humillo a mis compañeros, les trato mal, estoy yendo contra la voluntad, estoy yendo con uno de los mandamientos de Dios, ¿no? De Jesús cuando dijo, ¿no? Ámense como yo les he amado. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Por leve que sea, es pecado, es por leve que sea. Muchas veces he escuchado decir esto, pecado piadoso, pecado leve, una mentirita piadosa. Le voy a mentir a mi profesor, ¿no? Que ayer no pude venir a clases, ¿no? Como dice Torres Falcón, ¿no? Le voy a mentir al profesor, ¿no? ¿Por qué entro tarde, no? Mentirita piadosa. Muchas veces actuamos de esa forma, ¿no? Actuamos de esa forma, ¿sí? Aunque sea pecado leve, es pecado y que ya has cometido. Y ese pecado leve lo vas a ir haciendo más grande, 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 grande y se va a convertir prácticamente en una adicción. Se va a convertir en una adicción, ¿ya? Muy bien. El pecado es cualquier desviación de los mandatos divinos. De los mandatos divinos, ¿ya? Dios es tu creador. Dios en tu vida puso leyes, estatutos que tú tienes que cumplir. Igual que en la sociedad hay leyes, chicos. Igual que en la sociedad hay leyes, Dios puso esas leyes para que tú cumplas para bien tuyo, para que tú crezcas como persona, para que tú crezcas como persona, ¿ya? Muy bien, la naturaleza esencial del pecado es la rebelión. Es la rebelión contra Dios, ¿ah? Es la rebelión contra Dios. ¿Cómo se llamó el arcángel más hermoso que existió y se rebeló contra Dios? ¿Cómo se llamó el arcángel que era su brazo derecho de Dios? ¿Ah? Lucifer. Muy bien, muy bien. Lucifer. ¿Ya? Lucifer era el arcángel más hermoso que existía, chicos, ¿ah? En el cielo, ¿ah? Pero ¿qué hizo? Quiso ser más que Dios. Quiso ser más que Dios. Quería ser omnipotente, él se creía otro Dios. ¿Y Dios qué hizo? Con un patadón lo botó a él y a todos sus seguidores del cielo. Y le preparó un lugar donde él iba a sufrir el infierno. El infierno, ¿ves? Ya se reveló, ¿sí? Muy bien. Cualquier acto en la cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina. Muchas veces decimos, ¿no? Dios, déjame hacer a mí mi vida. Muchas veces buscamos hacer la voluntad de la persona. Muchas veces buscamos prácticamente caer bien a los demás. Caer bien a los demás, ¿ah? Caer bien a los demás. Muchas veces buscamos prácticamente, ¿no? Sacarlo a Dios de nuestras vidas. Sacarlo a Dios de nuestra existencia. Muchas veces buscamos. No buscamos prácticamente la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Y cuando ya hay un arrepentimiento profundo de corazón, cuando tú te das cuenta, a veces es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Porque a veces, ¿no? Porque algunas personas dicen, ¿por qué sucede tal enfermedad en mi casa? ¿Por qué mamá está enferma? ¿Por qué lo estamos pasando mal? Porque sacaste a Dios de tu vida. Sacaste a Dios de tu familia. Sacaste a Dios de tu familia. Ya sea por un mandamiento revelados por la conciencia sembrada por Dios en cada ser humano, ¿ya? Hay diferentes pecados. Uno es el pecado original,
que fue prácticamente por nuestros primeros padres, Adán y Eva, que cometieron el pecado original y fueron expulsados del paraíso, ¿no? Después viene el pecado venial, chicos. ¿En qué consiste el pecado venial? Cuando tú tienes un arrepentimiento de corazón, te das cuenta el daño que has causado, te das cuenta el dolor que has causado en otras personas y te arrepientes y te confiesas. Eso es pecado venial. Por ejemplo, ¿no? Yo voy y le hago sentir mal a Torres Falcón. Eso es humillación, ¿no? Yo le hago sentir mal a Torres Falcón. Pero pasados los días, pasados las horas, prácticamente me doy cuenta que lo que he cometido, Le busco a Torres Falcón y le pido disculpas, le pido perdón, y ella me perdonará. Una vez que ella me ha perdonado, mi conciencia vuelve a la tranquilidad, pero para sanar bien esta herida, necesito acudir al sacramento de la confesión, al sacramento de la confesión, ¿sí? Muchas veces el sacramento de la confesión se llama el sacramento de la sanación. ¿Por qué? Porque sana nuestra alma, sana nuestro espíritu del daño que hemos cometido a una persona, del daño que hemos cometido a una persona, ¿sí? Mayormente es así, chicos. Así es. Por ejemplo, ¿no? Pecado venial, las mentiras. Tú dirás, ¿no? Una mentirita buena, una mentirita piadosa, ¿no? Una mentirita sana, ¿no? Pero esa mentirita ya es pecado, ya es pecado. Es pecado, chicos, esa mentirita. Ya es pecado. A veces papá nos enseña a mentir. A veces mamá nos enseña a mentir. Muchas veces. Nos enseña a mentir muchas veces. Debemos poner un alto a eso. Mamá, no mientas. El daño me estás causando a mí. Papá, no mientas. El padre de la mentira es el diablo. El mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús lo dijo, ¿no? El padre de la mentira y el padre de las tinieblas es el demonio. Jesús es verdad. Y donde hay verdad, no puede habitar la mentira. La mentira es una mentira. Es un pecado también venial. Es un pecado venial, ya que te puede arrastrar a peores cosas. Que te puede arrastrar a peores cosas, ¿sí? Muy bien. También tenemos el pecado mortal, chicos. Pecado mortal. Cuando yo no me arrepiento de corazón el daño que he causado en otras personas. Cuando yo muero prácticamente sin arrepentimiento. Por ejemplo, a ver, cuando yo muero sin arrepentimiento, cuando yo no siento nada, el pecado para mí es como un juego. Se me pasa, ¿ya? Ofendí. Muchas veces actuamos así, que es pecado mortal, porque no tienes la capacidad de arrepentirte el daño que has causado en otra persona. No te arrepientes, chico. Eso es pecado mortal. Por ejemplo, ¿no? Como decía San Pío de Pietrelcina, desde que tú ya piensas algo malo, ya has cometido pecado. Ya has cometido pecado. Dios te hizo como un agua, chicos. ¿Por qué agua? Porque el agua es pura. El agua es cristalina. Pero ¿qué pasa si esa agua yo le echo barro? El agua ya deja de ser cristalina. El agua ya deja de ser pura. Y prácticamente te conviertes en algo cochino, sucio, con telarañas. Te convierte. Eso es el pecado. El pecado es como una cadena, chicos, que te toma un brazo y del otro brazo y de los pies y no te deja avanzar. No te deja dar pasos adelante. Eso es el pecado. El pecado mortal, chicos, cuando la persona muere sin arrepentimiento. A ver,
yo te cuento, a ver, chicos. Santa Faustina, Dios le había llevado al infierno. Jesús le había llevado al infierno para que cuando ella vuelva a la vida, cuente todo lo que había visto. En el infierno había visto a políticos, había visto a cantantes famosos, había visto a personas que tenían gran fama mundial acá en la tierra. Y cuando ella viene, se entrevistó con el Papa Juan Pablo II. Cuando ella viene, contó que todas esas almas hasta había visto a papas, chicos. No vais a pensar que por ser papa están salvados. Había visto hasta papas. Prácticamente ella contó que todas esas personas pedían un auxilio de rezo, que todas las personas que estaban prácticamente en la tierra recen por ellos. Pero no es así. Si tú pisas el infierno es condenación para siempre. ¿Sí? Condenación para siempre. Eso como decía Juan Pablo II, chicos, ¿no? Juan Pablo II. Las personas que mueren, chicos, y las personas que penan, porque son las que mayormente han muerto en pecado mortal, sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios. A ver, yo te cuento un caso mío, chicos. A ver, te va a sonar algo extraño. Yo te voy a sonar un caso muy extraño. A ver, mayormente eh, se puede decir, ¿no? En mi casa pena. Te lo digo así de sencillo, ¿no? Esta casa es de mi abuela. De mi abuelo. Ahorita estamos queriendo mudarnos, pero estamos esperando, nos hemos detenido por esto de la pandemia, que en Huanco nos hemos detenido. Hay un niño que pena, pero a nosotros no nos asusta, ¿no? Ya tendrá algo de, si tú vienes a mi casa, prácticamente a partir de las 12, una sale y lo encuentras por el patio, como estaría corriendo por el patio, por el patio. Y un día, mi mamá es bastante católica y de oración se puso a rezar en el patio el rosario. Y él se sintió clarito la voz de este niño que decía, recen por mí, porque Dios no me quiere recibir en su reino hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta el fin del mundo. Este niño, yo estuve averiguando, este niño era uno de los ayudantes que le ayudaba a mi abuela en la panadería. Aquí en mi casa mi abuela tenía su panadería, mis abuelos, su panadería. Y este niño era prácticamente, se había dedicado a robar, se había dedicado a robar, ¿no? Y se había dedicado a robar y un día cuando dice estaba robando por la calle, lo mataron y su alma vino a penar acá. ¿Ves? Prácticamente te das cuenta. El pecado no te va a dejar ser libre. El pecado prácticamente vas a vivir la condenación, ¿no? Por eso Jesús dijo, ¿no? Todos los que han muerto en pecado serán condenados recién, serán juzgados recién el día del juicio final. El día del juicio final. El día del juicio penal. Pecado mortal también, chicos, por ejemplo, ¿no? El aborto, pecado mortal. Pecado mortal también es, por ejemplo, aconsejar a una persona, tanto el que aborte y el que aconseja, cometen pecado mortal. Sí, pecado mortal. A ver, pecado mortal, chicos, ¿ya?
A ver, mayormente esas almas, mayormente se quedan penando en el mundo. Se quedan penando en el mundo, Orbeso, ¿ya? Sí, se quedan penando en el mundo. Pecado mortal, chicos. Por ello te cuento un caso. Cuando yo estuve en la universidad, ¿no? Una amiga viene. Armando me dice, estoy embarazada de mi enamorado, ¿no? No sé qué hacer, cómo tomarán mis padres. Mi hermano quiere que yo aborte. No, mi enamorado quiere que yo aborte. Inclusivemente está averiguando todos los médicos clandestinos para abortar. ¿Qué hice yo? Descargué un audio del internet y se lo di. En ese audio del internet prácticamente venía la voz de un niño. No me mates, mamá, que yo puedo ser tu fiel compañero. Ella lo escuchó y empezó a llorar. Y cuando tuvo a su hijo, me dio las gracias. Yo le dije, no me des las gracias, dale las gracias a Dios. ¿Ves? Pecado mortal también es el aborto. Pecado mortal prácticamente también es hablar mal de tu compañero, hablar mal de tu compañera, insultarle. Eso es pecado mortal, humillarle. Eso es pecado mortal, chicos. Eso es pecado mortal. Humillarle a mi compañero, humillarle así de todo, hasta que ella llore, ¿no? Inclusivemente su autoestima esté bajo. Humillar, eso también es pecado mortal. Pecado mortal es el suicidio. Cuando yo me quito la vida, cuando yo me quito la vida, pecado mortal, porque tú no tienes la capacidad necesaria para quitarte la vida. El único que te quita la vida es Dios. Es Dios. A veces yo pienso, ¿no? Ahora que estamos en este mundo de la política, ¿no? Cuando pasan los debates de Alan García, pobre hombre, digo yo, ¿no? ¿Dónde estará yendo a parar? Porque se condenó eternamente, porque se mató, ¿no? Por eso te digo, chicos, ¿ya? Prácticamente, ¿no? No alegrarte si tu compañera sacó mayor nota que tú, si tú no te alegras por la felicidad, por el éxito de tu compañero, de tu amiga, de tu amigo, tú reniegas contra eso, pecado mortal, lo dice la Iglesia Católica, pecado mortal, pecado mortal. La vez pasada me llama un chico, ¿no? Profe, por qué ella sacó mayor nota que yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ti te falta un trabajo. Le dije, no, de frente. Pero lo que tú estás cometiendo es pecado, chicos, si lo manda la Iglesia Católica. Tú te debes alegrar por el bienestar de tus compañeros, por la alegría de tus compañeros, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso mío, ¿no? En mi caso mío, yo tengo amigos que son exitosos, amigas que han puesto sus empresas acá de detalles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, mi gran amigo, ¿no? De Detalles Cupido. Somos amigos así, uña y mugre, de Detalles Cupido, ¿no? Ahora me alegro que ha puesto su otra sede, ¿no? De su tienda, porque con él hemos estudiado en el mismo colegio, en San Luis Gonzaga, me alegro, ¿no? Y la vez pasada hemos salido a comer con él, ¿no? Él, su enamorada, todo, ¿no? Hemos salido a comer, le felicité, me alegré por su bienestar de él, por su alegría de él, ¿no? Por su alegría de él. Eso es el amigo, chicos. Se alegra de la felicidad de la otra persona. No vive con odio tampoco. El odio, el rencor, el egoísmo son pecados también, chicos. Si yo tengo odio, tengo rencor, tengo envidia en mi corazón, prácticamente mis palabras van a ser dañinas, va a hacer daño a la gente. Por eso Jesús decía, ¿no? La persona habla de lo que tiene guardado en su corazón.
Si la persona tiene buenas cosas, sus palabras también serán positivas. Sus palabras serán alentadoras. Alentadoras, chicos, ¿sí? Alentadoras, ¿ya? Muy bien. San Ambrosio de Milán, mayormente, hablar de pecado es un tema amplio, es un tema muy complejo, se puede decir, complejo, ¿sí? Por eso también tenemos el pecado contra el Espíritu Santo, chicos, ¿ya? ¿En qué consiste el pecado con el Espíritu Santo? Cuando nosotros blasfemamos, cuando nosotros hablamos mal, nos burlamos del Espíritu Santo. Jesús decía, todo aquel que peque contra Dios y contra el Hijo de Dios tendrá perdón. Pero aquel que peque contra el Espíritu Santo, mejor lo hubiera sido prácticamente que no naciera. Porque aquí en la tierra y en el cielo no se le va a perdonar a aquel que peca contra el Espíritu Santo. En la tierra y en el cielo no se le va a perdonar. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Sí, chicos? profesor, Sí, sí. profesor. A ver, ¿alguna pregunta que tengan para hacer? Para pasar al siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta? Acá dice, ¿no? Orbeso, Saldívar, ¿no? Hasta entonces, ¿en dónde están las almas? ¿No? Mayormente las almas están condenadas, los que han muerto en pecado mortal, sufriendo en la tierra, se quedan en la tierra y van a ser recién juzgadas el día del juicio final, en el fin del mundo, ¿sí? En el fin del mundo, ¿ya? Van a ser juzgadas en el fin del mundo. Las almas se van a quedar acá hasta el fin del mundo, las que penan, hay que tener bien claro eso, ¿ya? Muy bien, de acuerdo a lo señalado en el catecismo católico, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, dice, ¿no? La razón y la verdad, porque daño a mis otros compañeros. Y la verdad, prácticamente Jesús es verdad, en lo cual Jesús no puede vivir en el pecado. El padre del pecado es el diablo, el mismo Jesús lo dijo. El padre del pecado es el mismo Satanás, ya el mismo Satanás, ¿sí? Muy bien. A ver, un momentito, chicos. A ver, un momentito. Ya, el padre del pecado es prácticamente, ¿no? El mismo demonio, ¿ya? El mismo demonio, ¿sí? A ver, un momentito, chicos, tengo que estar así. A ver. Ustedes son segundo, ¿no? A ver. Muy bien, seguimos. Hasta las 10:10 tenemos todavía. Muy bien, seguimos. ¿Ya? La conciencia recta. Si yo ando con Dios, voy a andar con la conciencia recta, con la conciencia firme y con un solo objetivo, dirigirme al cielo. Pero si yo peco, me alejo totalmente de eso. Me alejo del amor verdadero que es Dios. ¿Sí? Y me alejo. Si yo peco contra Dios, también peco con mi prójimo, ¿ah? Y si yo peco con mi prójimo, peco contra Dios. ¿Por qué? Porque el prójimo es la máxima creación de Dios. Es la perfecta creación de Dios, el prójimo. Cuando yo hablo de prójimo, me estoy refiriendo a la persona. Me estoy refiriendo a la persona. ¿Sí? A la persona, ¿ya? Muy bien. Mayormente también el apego a las cosas materiales, chicos. A las cosas materiales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Torres Falcón tiene 3 hermanos? Y papá y mamá le dan la herencia. A Torres Falcón le da el último piso. Y Torres Falcón reniega contra su papá. Papá, ¿por qué le diste el mejor piso a mi hermano? Yo siempre te veo. No, para mí has muerto, a mí me has mandado al último. Por herencia, por herencia. Ya comenzó la desunión. Se ve que por herencia hay hermanos hasta que se matan. Hay hermanos hasta que se odian. Hay hermanos que se van a juicio por herencia. Por eso dice, ¿no? Estar apegado a una cosa material también es pecado. Es pecado, chicos. ¿Ya? Es pecado, ¿sí? Muy bien. Ha sido definido como una palabra o un acto, un deseo contrario a la ley eterna, ¿no? A la ley eterna, ¿ya?
San Agustín de Hipona define que hay pecado cuando la soberbia personal ama una parte de todo haciendo de ella un falso todo, ¿no? La soberbia, cuando yo me siento más orgulloso que todos, cuando yo no miro a los demás, yo digo, no, yo soy más que Robles, yo soy más que Huanca, ¿no? Yo soy de buena familia, soberbia. Todos somos iguales ante la presencia de Dios, chicos. Todos somos iguales, ¿ya? El pecado se considera una ofensa total a Dios, ¿ya? Contra ti pequé y solo contra ti. Es un salmo, ¿ya? Es un salmo, ¿ya? Salmos mayormente son cánticos y poemas que estaba compuesto por el rey David, la mayoría. Y le dijo a Dios, Dios, contra ti pequé y solo contra ti pequé. No merezco que me llames hijo de Dios. A Dios le dijo, no merezco. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene para él en nuestros corazones, ¿ya? Como el primer pecado, la desobediencia. Por ejemplo, Adán y Eva cometieron la desobediencia, ¿no? Dios les había dicho, ¿no? Que no comerán de este fruto, de este árbol. Desobedecieron. Y Jesús nos enseñó la obediencia. ¿Ves? Jesús nos enseñó la obediencia desde pequeño hasta su muerte, hasta su resurrección. Jesús nos enseñó la obediencia. ¿Sí? Jesús nos enseñó la obediencia. Muy bien, ya vamos a terminar, chicos. A ver. Muy bien. A ver, a ver. A ver, muy bien. El pecado esto y es mucho. Ya acá, a ver. Añado que por lo el Papa Juan Pablo señala que el pecado bajo. El Papa dice, ¿no? Mayormente, el pecado se presenta como algo bueno, pero cuando tú ya estás envuelto en todo eso, te das cuenta que es malo. Eso es lo que quiere decir el Papa, ¿ya? ¿Sí? El pecado se presenta como algo bueno, pero cuando tú estás envuelto en eso, te das cuenta y recién se te abren los ojos que es algo malo y dañino y que te va a hacer daño, ¿ya? Muy bien, el pecado mortal extraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia. Desde el bautizo, chicos, todos recibimos la gracia de Dios, ¿ah? Somos puros desde el bautizo. Pero ¿cómo tú pierdes esa gracia cuando has cometido pecado? ¿Y cómo tú lo puedes recuperar? Mediante la confesión y el arrepentimiento profundo del corazón. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer si hemos tenido la desgracia de cometer el pecado mortal? Primero, reconocerme en qué fallé. Claro, arrepentirme de corazón en qué he fallado y confesarme y comulgar y hacerme un propósito de que nunca más voy a volver a pecar. Pero ¿qué pasa, chicos? ¿Qué consecuencias tiene la reiteración de pecados? Si yo vuelvo a caer en el mismo pecado 1, 2, 3, 4, 5 veces, te has vuelto esclavo del pecado. Te llevó prácticamente al vicio y necesitas prácticamente un asesor espiritual para que te ayude a salir de eso y romper esa cadena, ¿ya? A ver, con esto terminamos ya. El Papa, ¿qué dice? El pecado más grande de hoy es que los hombres han perdido el sentido de pecado. A ellos les da igual pecar. No, no sienten ese dolor de corazón. No sienten, han perdido. Algunas personas tienen lengua de serpiente. ¿Por qué dice el Papa? Porque les gusta soltar su veneno a diferentes personas y hacer daño. Hacer daño. Hablar mal de diferentes personas. Hacer daño. ¿Sí? Por eso dice, muchas personas son como las serpientes. Riegan o riegan a través de su veneno. A través de su veneno, ¿ya? Y destruyen la paz. Y destruyen la paz, ¿ya? Destruyen la paz, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? Sí, profesor. A ver, Blanca Villanueva, prende tu audio. Sí, profesor. A ver, dirige la oración ya, Blanca. Sí. A ver, nos ponemos a la actitud de oración. A ver, Blanca. Comienza, Blanca. No te escucho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Uy, 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 Blanca. Danos hoy nuestro pan de cada día. A ver, Blanca.
Reza despacio, Sí. ¿ya? Comienza de nuevo, ¿ya? Es que están haciendo un poco de bulla en mi casa, A profesor. ver, comienza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganos la voluntad como en la tierra y como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú Bendito es eres el entre fruto de tu todas las vientre, mujeres, Jesús. y bendito es el Santa fruto de tu María, vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Te pedimos que nos bendigas en todo momento, bendigas a nuestras familias, a nuestros profesores y a nuestros amigos, y principalmente a nuestros padres, y líbranos de esta pandemia que tanto daño viene haciendo al mundo entero. Y a ti, mamita María, cúbranos con tu santo manto y llévanos junto a ti, y no nos sueltes de tu presencia, no nos sueltes de tu mano, y encamínanos a tu Hijo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, les dejo. Que Dios y nuestra Santísima Virgen los bendiga, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Nos vemos. Cuídense.